nuestro agreste cantar campesino, riego y sal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Muy buenas tardes, estimados oyentes, queridos jóvenes emprendedores rurales. De nuevo estamos aquí con su programa para toda la comunidad educativa rural de la Institución Educativa Rural Nurquí, de la Institución Educativa Rural El Pescado y todos los jóvenes y oyentes en general que nos escuchan en las distintas veredas y en el sector urbano de Santa Fe de Antioquia y municipios aledaños. De nuevo estamos con ustedes, la profesora Marcela Herrera y quien les habla, Jaime Uribe, de la Universidad de Antioquia, y vamos entonces nuevamente con nuestra temática de lectura crítica. Los dejo con la profesora Marcela. Muy buenos días, buenas tardes, profe Marcela. Buenas tardes, señor director. ¿Cómo le va? Realmente contentísima de compartir un nuevo programa con ustedes. Les cuento que hoy vienen temáticas supremamente importantes, pero adicional a ello vamos a hacer también una retroalimentación al programa anterior. Recuerden que terminando el programa de la semana pasada, habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de unas reglas ortográficas que son fundamentales en esa producción escrita. Recuerden que cada vez que uno lee, va adquiriendo muchísimo más conocimiento de palabras, de redacción, de síntesis, y al momento de resumir podríamos también utilizar algunas palabras que yo sé que las han trabajado en el aula, y es sinónimos y antónimos, que allá voy con el tema de hoy. Vamos a trabajar sinónimos, antónimos y leyenda, partiendo como de esos conceptos que ustedes trabajan en el aula para retomar y profundizar un poco en ello. Pero entonces, para dar inicio, como habíamos mencionado, teníamos ese compromiso desde el programa pasado de esas reglitas. En cada programa vamos a regalar unas capsulitas, porque en ocasiones uno empieza a escribir y uno no sabe con qué, de pronto si es con V, si es con B grande, si es M antes de qué, si es N antes de qué. Entonces acá vamos a ir de pronto tomando notica de esas capsulitas, que como no las tenemos bien interiorizadas, entonces a veces genera un poco de confusión al momento de escribir. Entonces, director, le doy paso para que nos regale algunas capsulitas y que los chicos tengan muy en cuenta que van a ser súper útiles al momento de escribir. Él las va a compartir muy pausadamente, porque la intención es que ustedes puedan tomar nota y la tengan muy presente una vez empiecen a hacer un ejercicio de escritura. Muy bien, entonces atentos, que hablaremos hoy de las reglas de la letra B, B labial o B larga. Entonces vamos a ver qué palabras se escriben con B, y en este caso la primera reglita o clipcito, pues, o cápsula de ortografía. Entonces veremos que se escribe con B después de la letra M. Por ejemplo, la palabra tambor, la palabra mambo, la palabra temblor. 2. Se escriben con B
los verbos terminados en vir. Veamos. Escribir, describir, inscribir. Siempre esos verbos se escriben con la letra B labial o B larga. Hay tres excepciones, para esta regla que acabamos de decir. Entonces las palabras hervir, vivir y servir son excepciones, porque esas tres palabras sí se escriben con V, o sea, con la V labidental, la V pequeña. Repito esta regla para que no nos confundamos. Todas las palabras se escriben con V, que terminen en vir, se escriben con V, excepto estas tres. Entonces tenemos ejemplos. Escribir, describir, inscribir, se escriben con V labial, V larga, pero excepciones, la palabra hervir, la palabra vivir y la palabra servir. Esas tres últimas que acabo de leer sí se escriben con V pequeña. Continuamos. La tercera, se escriben con V larga, con V labial, todos los verbos conjugados en pretérito imperfecto del modo indicativo, cuyos infinitivos terminen en ar, así como el verbo ir conjugado en este tiempo. Ejemplo: terminaba, caminábamos, iba, ibas, íbamos, iban. Miren que son palabras muy comunes de uso frecuente, pero que suelen confundirse la palabra, la letra que debe ponerse, si es la B larga, la B labial o la B labidental. Entonces, mucho cuidado con estas. Cuarta clave. Se escribe con B siempre que esta va seguida de las consonantes L o R. Ojo pues. Entonces, tenemos como ejemplos la palabra blanco o la palabra amable, la palabra brisa o la palabra costumbre. Quinta clave. Se escriben con B labial los compuestos y derivados de palabras que llevan esta misma letra. Por ejemplo, cabeza y cabezal. Cabeza y cabezal. Tubo y entubado. Borracho y borrachera. Sexta clave. Se escriben con B los vocablos que empiezan con bibli o con las sílabas bu, bur, bus. Por ejemplo, bíblico, Buda, burguesía, busto. Séptima clave. Se escriben con B labial después de las sílabas K, C, Co, Q. Ejemplos: cabello, cebada, cobarde, cubo. Excepciones para esta, tenemos mucho cuidado con estas excepciones. La palabra caverna, la palabra cavar, la palabra cavilar, la palabra cavidad y la palabra caviar. Ojo con estas 5 palabras, son excepciones a esa regla que acabamos de decir, que todas las palabras que tengan las sílabas K, C, Co o Q se escriben con B, excepto estas que acabamos de exceptuar. Octava regla, entonces se escriben con B después de las sílabas al, ar o ur, cuando estas empiezan una palabra. Por ejemplo, la palabra alba empieza por al, la palabra árbitro empieza por ar, la palabra urbe empieza por ur. Así es que, queridos oyentes, estas son las reglas gramaticales de hoy, las claves gramaticales del día de hoy, con la palabra B labial o B larga. Muy atentos, y leer y escribir muy bien, pues denota nuestro progreso y nuestra forma de entender y de hacernos entender claramente. Bueno, muchas gracias, director, por regalarnos esas cápsulas.
reitero que es importante que las tengan en cuenta al momento de escribir. Con muchísima facilidad nos tendemos a confundir, pero una vez que vamos interiorizando estas reglas y vamos realizando un proceso de lectura constante, continuo, vamos adquiriendo también, como les contaba, palabras nuevas que podemos incluir en nuestro lenguaje, pero también no solo en ese lenguaje al momento de emitir palabras, de hablar, sino al momento de escribir. Les recuerdo que la semana pasada hicimos una lectura de comprensión de lectura y había una historia muy, muy fantástica que también nos leyó el director y se hicieron unas preguntas. Como yo sé que muchísimos estudiantes estaban ahí conectados y algunos pudieron participar en el grupo de WhatsApp, el día de hoy vamos a hacer una breve retroalimentación de esa lectura, ¿cierto? Para ustedes saber si realmente escucharon bien, si hicieron de pronto una lectura, se hizo una lectura muy, muy, muy a conciencia y pudieron de pronto identificar esos elementos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esa lectura del director para que las personas que participaron se den cuenta que realmente hicieron muy buen ejercicio de escucha. Muy bien, vamos entonces a ver qué fue lo que nos escribieron nuestros estudiantes, a recordarles rápidamente que hablamos de una lectura, hicimos una lectura en la que hacíamos algunas preguntas muy importantes. Preguntábamos si la lectura, acerca del título de la lectura, muy bien era recordar los conceptos importantes que se tomaron allí, recordar el título, cuáles eran los personajes de esa lectura, si era una leyenda, si era un mito, si era un cuento. Esas características generales fueron las cosas que preguntamos. Entonces, recordamos, la lectura que hicimos correspondía a una leyenda. La leyenda cuyo título es El amor es ciego. Muy importante, pues, y la participación aquí fue bastante cuantiosa, digamos, porque esta lectura nos daba cuenta entonces en ese juego entre las sensaciones, entre las distintas emociones y las distintas como sentimientos que el ser humano pueda mostrar en determinado momento, pues aquí se interrelacionaban sumamente muy bien. Entonces, ¿cuáles eran los personajes principales de la lectura? Varios de ustedes nos escribieron y efectivamente los personajes principales fueron el amor y la locura. ¿Cuál era la idea principal de esta lectura? Pues fundamentalmente es que el amor pues es sumamente amplio, es sumamente grande, pero que se enceguece, puesto que a veces se nubla cuando se exaspera demasiado y que entonces viene acompañado allí por la locura. Esa es la idea principal, es esa pasión que se entrega cuando se está enamorado, cuando se siente ese amor fuerte, pero que puede llegar a trastornar de algún modo un poco a las personas. Sí, Marce, cuéntanos. Mira, muy importante lo que acabas de decir, ¿cierto? Respecto a la lectura, porque muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de texto, las ideas no están puntuales o el mensaje no está ahí literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una inferencia de esa comprensión. ¿Cuál es el mensaje? Así no esté escrito, porque muchas veces nos ponen este tipo de ejercicios y creemos que la idea o el mensaje está directo, o sea, que vamos al texto y lo encontramos ahí. Y no, en este caso es lo que mencionaba el director, ¿cierto? Logramos inferir el mensaje que quería transmitir el autor con esta historia. Exactamente, eso es muy importante en la extracción de ideas principales, en la identificación de ideas principales de los textos. No podemos esperar que esa idea principal la vamos a encontrar tal cual está escrita en el texto. Tenemos que hacer inferencia. Es decir, tenemos que pensar un poco más allá de lo literal y pensar entonces en que esa idea está allí de algún modo metida, pero no exactamente literal.
continuamos entonces con que en dónde estaban, en dónde se desarrolló esta leyenda. Entonces se desarrolló en la Tierra, en nuestro planeta. Y daba cuenta pues que era una leyenda. Víctimas. Habían víctimas, hubo víctimas en este juego. Entonces algunas personas mencionaron que no habían víctimas, pero finalmente sí tuvimos una víctima. Y esa víctima pues fue precisamente el amor. ¿Y por qué fue una víctima el amor? Profe Marce. ¿Por qué? Porque la locura no tuvo la cautela y al momento de encontrarla no tuvo la delicadeza de buscar en el arbusto. Entonces el amor perdió la vista en ese momento. Entonces podríamos decir que es una víctima de la locura y de esa imprudencia que tuvo al momento de buscarlo. Exactamente. Así es que en términos generales, pues estas son como esa retroalimentación que hacemos. Habían algunas palabras, también preguntamos si habían palabras desconocidas en el texto, pues realmente no encontramos palabras, no encontramos como expresiones de algunos de ustedes que nos dijeran que si no habían encontrado como una explicación pues o un significado especial de alguna de ellas. Así es que por lo visto todo quedó pues claro y ustedes ya han avanzado bastante y logran entender muy bien. Recomendación, como siempre, Marcela ya lo ha señalado, yo lo he señalado también, para aprender a leer, para tener un bagaje cultural bien amplio, tenemos que hacerlo, leer mucho. Y para aprender a escribir hay que leer mucho y por supuesto escribir bastante. Entonces este fue rápidamente como ese repaso de la clase anterior y sobre todo de esa lectura pues que desarrollamos, que del amor es loco, esa leyenda linda que nos daba cuenta de estas acciones. Bueno, entonces terminando de pronto este ejercicio, como lo había mencionado al inicio, vamos a trabajar conceptos supremamente importantes que yo sé que lo han trabajado muchísimo en clase, que son los sinónimos y antónimos. Pero ¿qué pasa? Que con facilidad confundimos qué es un sinónimo y qué es un antónimo. Entonces, como ya lo hemos dicho muchas veces, aquí también es recordar estos conceptos que trabajamos día a día en el aula. Entonces, básicamente vamos a definir esos sinónimos y antónimos y lo importante es que ustedes también tomen nota y puedan lograr hacer una distinción. Adicional a ello, también les voy a hablar acerca de unos tipos de sinónimos que si a veces nos dan dificultad de pronto identificar sinónimos básicos o antónimos, estos tipos sí que nos dan dificultad. Entonces vamos a hacer de pronto una retroalimentación también de lo que han trabajado en clase. Llamaremos entonces sinónimos a aquellas palabras que tienen un significado igual o muy similar, pero que se escriben de una manera diferente, distinta. Es importante tener en cuenta que los sinónimos tienen también unos grados y no todo se puede utilizar o se pueden poner en el mismo texto. Hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces decimos, bueno, buscamos un sinónimo y vamos a la oración o vamos al texto y realmente no es un sinónimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos sinónimos. Yo les mencionaba que hay unos tipos de sinónimos que son los sinónimos parciales, que tienen un significado similar, aunque no exacto. Recuerden lo que les estaba mencionando ahorita, dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, hombre, caballero. Hay también unos sinónimos totales, que ahí sí podríamos prácticamente encajarlos en su connotación, en su definición, que coinciden sus significados independientemente del contexto en el que usted lo utilice. Un ejemplo, barro, lodo. Entonces miren que hay una diferencia entre sinónimos parciales y sinónimos totales. Las palabras sinónimas entonces son aquellas que tienen un significado equivalente. Les voy a poner otro ejemplo. Vivienda, casa. Pelo, cabello. Entonces, como ven, hay que mirar, dependiendo del contexto y dependiendo de la producción escrita,
¿cuál podría encajar en esa producción? Entonces, le voy a dar paso al director que nos va a hablar de también los antónimos, que generan mucha controversia, porque uno a veces dice, bueno, sinónimo similar, antónimo, ¿cierto? Al contrario, lo contrario. Entonces, para que tengan esta clave allí y lo tengan en cuenta, porque hay muchísima confusión. Uno les dice, bueno, y el sinónimo de tal palabra, y dicen lo contrario. Entonces, para que hagan esa diferencia. Efectivamente, los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Un ejemplo de este tipo de palabras puede ser feliz y triste, claro u oscuro. A veces los antónimos se crean añadiendo un prefijo de oposición, como es el caso de cómodo, la palabra cómodo, y le ponemos el antónimo con el prefijo in. Entonces quedaría cómodo y el antónimo incómodo. En general, entonces, esas palabras antónimas son palabras que, por supuesto, también se escriben diferente y tienen un significado contrario al significado de la palabra pues, que queremos contrastar. Muy importante esto en la lectura y en la escritura, pues porque nos van a dar posibilidades de expresar de muchas formas pues lo que nosotros queremos manifestar y queremos expresar, pero también nos van a permitir tener una comprensión muy amplia de lo que un autor nos quiere decir, pues si logramos comprender muy bien el significado de los sinónimos y los antónimos, de identificarlos y lograr entonces utilizarlos como unas herramientas fundamentales para enriquecer y ampliar nuestro lenguaje. Bueno, director, y le cuento una cosita. ¿Cómo le parece que cuando vamos a mirar la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia, este tipo de palabras salen a flote allí en esta prueba y no sabemos qué es un sinónimo? Entonces a veces ponen un texto y dicen cuál sería el sinónimo, y en el texto subrayan una palabra y ponen un listado, el cual el estudiante al momento de realizar ese proceso de lectura tiene que lograr identificar cuál es. Y obviamente, ahorita lo mencionábamos, enriquecemos esa producción escrita y con la lectura. ¿Qué pasa? Que como a veces no vamos al diccionario, ¿cierto? Con seguridad, yo creería que en la lectura de la semana pasada habían 3, 4 palabras que los chicos desconocían, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a presentar entonces la prueba, no sabemos si uno ve, ay no, es una pregunta súper sencilla, pero cuando me ponen el listado de palabras, entonces se genera una confusión. ¿Por qué? Porque como mi lenguaje no es tan amplio, claro, entonces no sabemos qué palabra acomodar allí. Así es que es fundamental, repasemos esto, leamos mucho, hagamos esos ejercicios de sinonimia, de antonimia, que nos van a enriquecer enormemente y nos van a permitir pues entonces diferenciar muy bien los contextos de las lecturas y lo que nos quieren decir, y sobre todo ampliar nuestro vocabulario. El vocabulario en la lengua castellana, la lengua española, es sumamente rico y cada día se puede ampliar muchísimo más a través de este tipo de ejercicios, con lectura y escritura, muchachos. Bueno, entonces para que haya también claridad, que yo sé que lo hicimos muy rápido, acerca de los sinónimos parciales y los sinónimos totales, vamos a poner unos ejemplos muy sencillos, porque obviamente hay excepciones, así como ahorita en las reglas ortográficas, también en los sinónimos hay ciertas excepciones. Entonces, por ejemplo, puede ser equivalente de decir, me siento en aquel banco a esperarte, y me siento en aquel asiento a esperarte. Pero se debe tener en cuenta que la palabra banco también hace alusión a una entidad financiera, por lo que si se usa en un sentido no sería sinónimo asiento, ¿cierto? Pero si lo acomodamos a la oración, vemos que sí lo podríamos determinar o podríamos ver ese significado. Entonces allí sería, director, parcial o total. Ese sería entonces parcial. Es un sinónimo que no es exactamente la palabra que quiere decir, que dependerá entonces del contexto en el que nos encontremos y de cómo se haya hecho pues esa lectura, ¿cierto? Muchísimas gracias. Entonces, los sinónimos parciales son aquellos que pueden ser sinónimos de otras palabras
solo en un contexto determinado, así como lo mencionaba usted allí. Mientras que los sinónimos totales se pueden utilizar como tales distintamente en el contexto en el que estén. Entonces, los sinónimos se utilizan para que las oraciones no se vean sobrecargadas por la repetición de la misma y la misma palabra. Esto nos pasa con mucha frecuencia al momento de realizar una producción escrita. Aquí relacionamos de pronto este tema con el de la semana pasada, que mencionábamos, bueno, el síndrome de la hoja en blanco, no sabemos qué escribir, estamos bloqueados, ¿cierto? Pero a veces tenemos un destello y empezamos a escribir. Pero como estamos desarrollando un tema, entonces, ¿qué pasa? Repetimos y repetimos y repetimos. Por eso es importante hacer un ejercicio de lluvia de ideas y ya después ir organizando y acomodando en el texto para que no seamos repetitivos con una misma palabra, sino buscar también precisamente esos sinónimos. ¿Por qué? Porque al momento de leer es más armonioso. Enriquece más la lectura, la verdad es que la hacen incluso más bonita, adornan la lectura o le dan además una amplitud de lo que se quiere decir, amplían mucho más entonces los conceptos o la descripción que se quiera desarrollar. Por ejemplo, vamos a hacer esta pequeña lectura. Jacinta ya aprendió todas las letras del alfabeto. Jacinta ya aprendió todas las letras del abecedario. Vamos variando un poco para no estar repitiendo y repitiendo las mismas palabras. Entonces nosotros, cuando tenemos que seguir dando cuenta de un hecho, de una acción, en este caso de Jacinta, pues no vamos a repetir, sino que vamos entonces a buscar una palabra que nos quiera decir lo mismo, pero completamente diferente a esa palabra, y de esa forma estamos enriqueciendo. Las palabras alfabeto y abecedario en este caso entonces son sinónimos totales, ya que en cualquier contexto en el que se lean, en el que se esté conversando, esas palabras sinónimas van a funcionar exactamente como son. Bueno, entonces vamos a poner, antes de irnos al corte, vamos a poner otro ejemplo. Dice, la energía circulaba entre los cables eléctricos. La corriente circulaba entre los cables eléctricos. La palabra energía y corriente son sinónimos, ¿cierto? Pero aquí sí vendríamos otra vez a hacer esa identificación. ¿Sería qué? Sería un sinónimo parcial. ¿Por qué? Porque funcionan como sinónimo en ciertos contextos. En este caso sería la energía, ¿cierto? La energía no solamente podríamos decir que es una corriente, lo mismo la corriente. Dependiendo de la oración, por ejemplo, podríamos decir la corriente del río está cautelosa, ¿cierto? Es un ejemplo claro de ello. Entonces miren que mucho cuidado al momento también de utilizar estas sintonías. Ese contexto es sumamente importante definirlo porque nos va entonces a indicar si el sinónimo que estamos utilizando si corresponde al adecuado. En este caso energía y corriente, y Marcela puso ese ejemplo muy claro, pues energía y corriente están hablando de un mismo asunto que es la electricidad, pero podría ser una corriente del río, entonces cambiaría por completo el sentido de lo que estemos hablando, o que la misma energía de una corriente de agua, por ejemplo, que también tiene una energía, es decir, una fuerza, un momento en su movimiento que puede generar esa energía que hablamos. Así es que ese contexto es muy importante identificarlo para poder hacer una muy buena utilización de los sinónimos, como el caso que ponemos. Otro ejemplo de, por ejemplo, energía, que podríamos decir que es un sinónimo parcial. La energía de Juan es muy positiva. Inmediatamente se nos viene a la cabeza es su actitud, ¿cierto? Entonces miren que es la misma palabra, pero dependiendo de esa acomodación en la oración y la intención, varía. Muy bien, entonces vamos a hacer un corte para comerciales. Regresamos en un momento en su programa de Jóvenes Emprendedores Rurales. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví.
Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho, y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala, y en Honduras es tacaño, y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, yo agarro un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Bueno, continuamos con el tema de hoy, que son sinónimos y antónimos. Ya hablamos un poco de sinónimos totales, parciales, pusimos algunos ejemplos que yo sé que de pronto en el aula a veces por la rapidez no hacemos hincapié en esta distinción. Espero que les haya servido muchísimo estos ejemplos para que de ahora en adelante no haya confusión entre sinónimos y antónimos. Pero entonces, así como hay tipos de sinónimos, también hay tipos de antónimos. Están los antónimos graduales, que son las palabras que se refieren a lo mismo pero de diferente grado. Por ejemplo, grande, mediano, grande, mediano. Y tenemos también antónimos complementarios, 2 palabras que contradicen completamente la una de la otra. Por ejemplo, vivo, muerto. Muchos antónimos complementarios están formados por prefijos negativos. Un ejemplo sería formal, informal. Natural, antinatural. También tenemos antónimos recíprocos, que son 2 palabras que se relacionan entre sí por un concepto de ambos, ¿cierto? Entonces podríamos decir, un ejemplo, podríamos decir enseñar, aprender. Entonces miren que ahí hay una relación. Y ojo, porque para los estudiantes que están también en el grado 11, este tipo de antónimos recíprocos pueden salir en la prueba de admisión. Se relacionan entre sí. Ese ejemplo que Marcela acabó de poner me parece muy importante, pues porque precisamente da cuenta de los procesos educativos que nosotros venimos desarrollando. Ese antónimo recíproco, enseñar, es aprender. Son relacionados en la temática, son recíprocos porque están dando cuenta de un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero claramente son palabras antónimas. El ejercicio de enseñar lo hace una persona y el ejercicio de aprender es precisamente contrario a enseñar, pero está aprendiendo lo que el otro me enseña.
Bueno, entonces retomando, los sinónimos y los antónimos son palabras que nos ayudan a enriquecer nuestras expresiones y obviamente a mejorar esas conexiones léxicas. Para el día de hoy, la invitación es que realicen en sus cuadernos, y nosotros vamos a estar súper atentos de este ejercicio. Si no lo logran de pronto realizar al momento, en este momento del programa, vamos a estar muy atentos durante la tarde si hacen el ejercicio. Van a realizar 20 sinónimos y 20 antónimos, pero también vamos a hacer un ejercicio de sinónimos parciales y sinónimos totales, 10 y 10. ¿Para qué? Para que podamos llevar a la práctica lo que estamos escuchando en este programa. Recuerden que es muy importante, porque yo sé que ustedes tienen en este momento en sus casas una escucha activa y que al momento que de pronto el director o Marcela les está explicando, dicen, sí entendimos, pero realmente se hace un proceso de aprendizaje cuando lo llevamos a la práctica. Entonces el ejercicio es buscar y no buscar de pronto antónimos como vivo muerto, ¿cierto? No, ir más allá, buscar palabras de pronto desconocidas y buscar esos sinónimos y esos antónimos. Eso es importante, ojalá cosas un poco más difíciles que no sean como tan frecuentes, tan cotidianas para ustedes, sino que sean un poco, digamos, más poco frecuentes. Entonces, muy bien esa tarea. 20 sinónimos, 20 antónimos, pero van a ser 10 sinónimos totales y 10 sinónimos parciales. Igual, 10 antónimos graduales y 10 antónimos complementarios y 10 recíprocos. Así es que esperamos que envíen sus tareas, si bien a lo largo del programa o a lo largo de la tarde, pues porque la tarea puede estar un poquito más larga. Entonces, una vez terminemos el programa, se ponen a buscar. El diccionario es una herramienta muy, muy importante y muy poderosa para nosotros entender lo que vamos leyendo y para también enriquecer nuestra escritura. Así es que un buen ejercicio que debemos nosotros hacer es tener un diccionario a la mano permanentemente, y en el diccionario encontraremos todas las palabras sinónimas y antónimas que queramos para que desarrollemos esta tarea. Bueno, y como la tarea es que ustedes puedan realizar el compromiso muy juiciosamente esta tarde, el próximo programa vamos a leer algunos ejercicios y vamos a decir, bueno, están bien, lograron identificar cuáles eran totales, cuáles eran parciales, así como lo hicimos hoy. En cada programa vamos a hacer un proceso de retroalimentación de los ejercicios que pongamos en el programa anterior. Importante para que ustedes puedan identificar de pronto las falencias o debilidades, o si ven algún error, se den cuenta por qué, ¿cierto? Para que para el próximo ejercicio en relación a ese tema, pues no incidan en esos errores, ¿cierto? O en esas dificultades. Como les contaba, el día de hoy también vamos a trabajar un tema muy, muy importante que lo venimos trabajando, yo creería que desde que empezamos nuestro proceso académico. De hecho, la semana pasada, si logran de pronto identificar, hay muchísima relación en el tema de la semana pasada con los temas que les traemos el día de hoy. Hoy vamos a trabajar también la leyenda. De hecho, la semana pasada se trabajó una lectura en relación a leyendas, pero hoy vamos a profundizar un poco acerca de esa definición, que es leyenda, que nos viene acompañando en todo el proceso académico. Entonces, la leyenda, recuerden que es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Esto de acuerdo a esas generaciones. Hay historias que pueden tener hasta 200 años, porque los abuelos o los bisabuelos los cuentan y ya pasa de generación en generación. Entonces, también podríamos decir que es un relato basado en un hecho de personajes reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración, ¿cierto? Que exageramos un poco, que puede que sea una historia real, pero como ha pasado también de generación en generación, le hemos ido de pronto inflando el personaje o haciéndole de pronto más decoraciones o haciéndolo más fantástico, dependiendo también, ojo con lo que voy a decir, dependiendo también de la generación, lo vamos adecuando con esas palabras que utilizamos. Es un poco exagerado, ¿cierto? En nuestra cultura paisa sí que es notorio eso,
que tendemos a exagerar un poco las cosas o que hacemos leyenda algunos sucesos que ocurren precisamente porque exageramos, porque magnificamos un poco lo sucedido, el hecho sucedido. A pesar que sea un hecho verídico, cuando se hace una magnificencia o cuando se hace una transformación de exageración de ese hecho, de esa ocurrencia, entonces eso ya viene a transformarse en una leyenda en la medida en que sea transmitida de generación en generación durante muchísimo tiempo. Eso es una leyenda. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta, porque vamos a hacer ahorita un ejercicio obviamente de lectura en relación a este tema, pero a ustedes también les va a quedar otro compromiso, es decir, del programa de hoy les va a quedar muchas cositas que van a lograr hacer en casa y van a hacer ejercicios súper chéveres. Entonces, para que puedan ahorita hacer el ejercicio que les voy a invitar a realizar, les voy a dar algunas características de esas leyendas, ¿cierto? Recuerden que las leyendas están narradas o basadas en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy, muy, muy antiguas, que se han transformado entonces a través del tiempo. Se transmiten habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Por eso yo les decía, los abuelos le contaron a nuestros padres y nuestros padres nos contaron a nosotros. Con frecuencia entonces se modifican las leyendas a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Por añadidos, por modificaciones, dependiendo también como del tiempo. Otra de las características que podríamos decir que tiene la leyenda es que mezcla hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones, obviamente, situaciones históricamente verídicas, que son verdades, o que cogieron la historia de alguien y entonces hicieron ahí una transformación o una modificación. La leyenda entonces se sitúa en un lugar y en una época específica, parte de hechos que fueron, como les digo, reales y que están de alguna manera idealizados o los exageramos. Se diferencia de las historias propiamente dichas en énfasis de la narración, y su finalidad siempre es de tipo didáctico o nacionalista, para dar confianza a un pueblo en sí mismo en momentos que se necesitan de pronto generar esa seguridad para enfrentarse a ciertas situaciones. A veces, ¿qué pasa? Que esas leyendas también traen mensajes. Entonces a veces los papás lo hacen con una intención, que quede de pronto una enseñanza. Entonces para que los hijos de pronto sean más juiciosos, tengan más confianza, entonces evocan historias que de pronto les contaron sus padres. Narran a veces sucesos desconocidos e inexplicables. Dicen siempre que es un tiempo muy lejano. No sé si de pronto usted se acuerda de alguna leyenda, director, que decían hace mucho tiempo. Casi siempre uno empieza una leyenda o contando una historia diciendo que fue hace muchos, muchos años. Entonces casi siempre ese tiempo es pasado, pero un pasado lejano. El lugar de los hechos siempre sucede en algún lugar. A veces ni siquiera, de hecho, hay una llorona colombiana, una llorona mexicana, dependiendo de la nacionalidad, dependiendo de la comunidad, uno la ubica. Son leyendas que han pasado incluso de país en país, o se han generado similares leyendas en distintos lugares del mundo para dar cuenta, pues, como de hechos fantasiosos o reales, pero que se les pone ese ingrediente fantasioso, pero que son leyendas similares, sin embargo se encuentran en diferentes contextos, en diferentes culturas, incluso en diferentes países. Entonces se incluyen que elementos mágicos, pero también hay un punto bien importante que yo creo que tenemos que mencionar, que también hay elementos milagrosos. Las abuelas le ponen ese toque de los milagros que ocurrieron en tal pueblo hace mucho tiempo, entonces eso también es mucho o muy de nuestra cultura. Explican siempre algo, ¿cierto? El origen de los animales, o el origen de las plantas, o el origen del mundo, de los fenómenos de pronto naturales, de los hechizos. Entonces, para hacer un poco más claro el tema de la leyenda, que como les digo, yo sé que ustedes tienen claridad, pero la idea es hacer una retroalimentación en este programa, así como la semana pasada, el día de hoy tenemos un ejercicio de lectura bien interesante, enmarcado en la leyenda.
vamos a escuchar muy atentamente la lectura que traemos para el día de hoy y obviamente muy atentamente porque a raíz de esa lectura, don Jaime, vamos a hacer un ejercicio de comprensión. Entonces los invito a estar muy atentos a la siguiente leyenda. Muy bien, incursionaremos entonces de nuevo en una lectura de la leyenda que se llama La Piedra de Oro. Les voy a decir una cosita, el día de hoy vamos a tener, ¿se acuerdan que yo les dije que a medida que vamos avanzando en los programas va a haber un poco de dificultad? Entonces la de hoy no va a estar, las preguntas no van a estar tan sencillas, entonces oído. De todas maneras también se las vamos a compartir en el WhatsApp para que ustedes las tengan ahí presente y puedan identificar esos elementos importantes del proceso de lectura que va a hacer el director. Leyenda La Piedra de Oro. Cuenta la leyenda que durante la época de mayor producción de la famosa mina de Yucatán, departamento del Paraíso, mientras un grupo de 4 mineros trabajaba en una misma zona, uno de ellos, al martillar, escuchó un sonido extraño, muy diferente al que normalmente hace la piedra al quebrarse. Muy sorprendido, el minero notó que el sonido provenía de una piedra rara que comenzaba a aflorar, y lo más intrigante era que aquella piedra, aunque era golpeada insistente y fuertemente, no se quebraba, sino que con cada golpe se iba aplastando cada vez más. Sin saber de lo que se trataba, el minero llamó a sus compañeros para contarles lo sucedido y los 4 decidieron investigar aquella misteriosa piedra. Con muchas dificultades, los mineros lograron extraer la piedra, que resultó ser un enorme bloque que pesaba más de 100 libras. Estaban exhaustos, pero felices porque comprendieron lo que habían encontrado. Era el lingote de oro más grande que jamás habían visto. Con gran esfuerzo y entusiasmo, los mineros llevaron la enorme piedra de oro a la boca de la mina para repartirse el tesoro encontrado. Pero apenas llegaron, comenzaron a pelearse entre sí porque cada uno deseaba el pedazo más grande. Por estar en la discusión, los mineros olvidaron el sitio donde estaban. La boca de la mina estaba ubicada en la cima del Cerro Montserrat, justo donde se forma un inmenso barranco que colina abajo llega hasta un pequeño riachuelo pedregoso. Mientras discutían y sin poder hacer nada, la piedra se movió y rodó colina abajo por el barranco hasta caer en el riachuelo. Queriendo ser más rápidos que un rayo, los ambiciosos mineros bajaron por el barranco hasta el arroyo en busca del tesoro perdido. Sin embargo, por más que buscaron, no pudieron encontrar el enorme lingote de oro. Desde entonces, la leyenda de la piedra de oro se ha venido transmitiendo de generación en generación, causando duda entre algunos que la escuchan y curiosidad entre otros, quienes se atreven a visitar el sitio con la esperanza de encontrar el lingote de oro perdido. Bueno, entonces vamos a tomar nota. Yo sé que hicieron un muy buen ejercicio. Como yo sé que de pronto la lectura es muy rápida, vamos a buscar las siguientes palabras. Vamos a buscar qué es lingote, qué es exhausto, qué es intrigante. De pronto vamos a buscar también qué es extraer. Vamos a definir de pronto otra palabra que tengo por acá señalada. Vamos a buscar curiosidad. Y vamos a tratar de buscar unos sinónimos de las palabras que les acabé de decir. Van a buscar el significado y van a buscar unos sinónimos. Entonces, la invitación es a realizar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación que existe entre el título y el relato? Repito, ¿cuál es la relación que existe entre el título y el relato? Otra pregunta, la segunda. ¿En qué lugar de Honduras se desarrolla la historia? Segunda. ¿En qué lugar de Honduras se desarrolla la historia? Tercera. ¿Qué trabajo realizaba el grupo de hombres? Tercera. ¿Qué trabajo realizaba el grupo de hombres? Cuarta.
¿Cuál fue el hallazgo que sorprendió a uno de los mineros? Cuarta, ¿cuál fue el hallazgo que sorprendió a uno de los mineros? Quinta, ¿por qué los mineros decidieron investigar la misteriosa piedra? Quinta, ¿por qué los mineros decidieron investigar la misteriosa piedra? Y sexta, ¿de qué material era la enorme piedra? Repite, ¿de qué material era la enorme piedra? Entonces, yo sé que ya tomaron nota, vamos a estar supremamente atentos a sus respuestas, tanto del ejercicio que habíamos de pronto propuesto ahorita y de esta lectura. Vamos a revisar el próximo programa y vamos a continuar con temáticas que yo sé que van a ser de muchísimo interés. Muy bien, este programa está llegando a su final, así es que esperamos que haya sido de todo su agrado. Hemos visto unas normas gramaticales muy importantes, unas clavecitas para que tengamos una mejor ortografía. Hoy hablamos de los usos de la palabra, de la letra B, B labial o B larga. También estuvimos hablando de asuntos sumamente importantes como son los sinónimos y los antónimos, y hemos dado también cuenta retomamos lo que significa una leyenda, qué es una leyenda, y hemos dado lectura a una nueva leyenda para que ustedes se ejerciten y para que respondan cuidadosamente, con base en esa lectura de la leyenda, a las preguntas que Marcela les formuló. Así es que, queridos jóvenes emprendedores rurales, ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes en esta tarde de hoy. Y le agradecemos enormemente a Mauricio, que estuvo acompañándonos en el control máster de la emisora Ondas de Tonusco, a don Pedro Girón, su gerente, por el espacio. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Marcela. Los invito entonces a que puedan realizar los ejercicios en casa. Recuerden que esta práctica va a ayudar muchísimo a ampliar nuestro léxico, va a ayudar a que nos expresemos muchísimo mejor de forma escrita y oral. Entonces nos vemos el próximo martes, muy conectaditos, porque vamos a socializar precisamente esas preguntas, vamos a estar muy atentos a sus respuestas y vamos a de alguna manera hacer una retroalimentación, así como el día de hoy. Entonces espero que sigan conectados, ha sido un placer acompañarlos el día de hoy, nos vemos en 8 días. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales. Jóvenes emprendedores rurales.